Bien, a las 7:37 con 22 grados de temperatura, una máxima de 28 para hoy, un día hermoso. Debo decir que con la producción, con Cintia y Hugo, esta nota la previmos ya en comienzos de la semana pasada, que queríamos hablar con algún representante de la Iglesia Católica para hablar del tema de la situación social, de cómo están viendo la grieta, y si la marcha, y si las diatribas, y todo esto que siempre queremos escuchar la voz, para nosotros muy prudente y muy responsable, de representantes de la Iglesia. Pero ahora se sumó, obviamente, el tema de la discusión sobre el aborto. Vamos a saludar al vicario de la Pastoral Social, el padre Juan José Vasallo. Padre, ¿cómo le va? Jorge Chamorro, Andrea Recupero lo saludan. ¿Cómo anda, padre? ¿Qué tal? Buenos días. Sí, el provicario de la diócesis de Quilmes, en la parte social de la Vicaría de Solidaridad. Un saludo a todos ustedes y a la radio audiencia. Bueno, muchas gracias, padre. Bueno, en principio el tema se impuso. ¿Cuál es la visión suya, un hombre que está en contacto con los sectores más postergados, de los curas que caminan ahí, que conocen la pobreza? Por eso nos interesa su opinión. ¿Cómo ve el tema? Primero, si es una realidad dolorosa, pero que existe, usted la percibe, y segundo, ¿qué le parece esta iniciativa del gobierno? Bien, estoy asesorando, trabajando en el área de Cáritas Argentina Quilmes, en programas y proyectos que tienen que ver con la promoción y asistencia a poblaciones en riesgo, vulnerables. Esto implica estar sobre el terreno, adentro de las villas, asentamientos de la parte de Quilmes, Varela y Berazategui. Lo que notamos en todo este tiempo es un aumento en la demanda. Han aparecido lo que se llama en el proceso de vulnerabilidad. Generalmente son mamás que toman iniciativas, se conectan con otras y generan lo que se llama la copa de leche. Esta demanda de ayuda a estos lugares, copa de leche, que luego se construyen, se avanzan en espacios más organizados, que tienen como comedores y luego casa de niños. Nosotros desde Cáritas estamos asistiendo y ayudando a 54 centros, son más de 5.000 pibes todos los días, pero aparte de la situación esta de que tiene que ver con la alimentación y el aumento de la demanda de gente que nos pide a ver si lo podemos ayudar, vemos también que hay un deterioro en todo el entorno, en la situación social, ¿no? El tema del trabajo. Yo estoy como párroco acá en San Cayetano y se nota un aumento de peregrinos en la demanda, en la necesidad de un trabajo que tiene que ver con la dignidad, con la persona. No tener trabajo, se deteriora todo el círculo familiar, todos los vínculos, ¿no? Sí, claro. Y en cuanto al tema específico de esta iniciativa del gobierno, ¿también el tema del aborto es algo doloroso, pero que está? Sí, digamos, el aborto atraviesa todos los estratos sociales, no solamente en las situaciones más pobres, pero justamente en los lugares donde está la pobreza golpeando la puerta de las familias. El tema del aborto es una realidad que afecta a las personas, a las familias, a las prácticas también, que tiene que ver con la persona del barrio encargada de ejecutar el aborto, con prácticas que son que ponen en riesgo la vida de la mamá. Y también está el tema del derecho a la vida del niño por nacer, que es una consigna que nuestro episcopado ha marcado en su último documento, la necesidad de tener en claro que hay una vida que aparece, que está, y que esa vida tiene derecho a ser tenida en cuenta como persona humana. Lo que sí nos parece importante poner en debate, digamos, de una forma madura, equilibrada, escuchar las voces, ¿no? Y hacerlo este espacio desde un lugar que tenga que ver con poder hablar, ¿no? Con responsabilidad, ¿no? La pregunta es, padre Vasallo, ¿se está dando este fenómeno del embarazo en cada vez
en población más joven, en niñas directamente, prácticamente en la pubertad? Sí, digamos, esto es una constante que está creciendo y que tiene que ver también con el proyecto de vida, las expectativas, las posibilidades que visualizan las chicas, ¿no? Está todo es tan angustiante y deteriorado el tejido social, las adolescentes visualizando hacia adelante, lo único que los pondera como personas es este lugar y este rol, esta identidad que tiene que ver con ser mamá. Por eso muchas digamos, entran en el circuito del embarazo como algo que las constituye como personas y la identifica, le da un lugar social en el espacio, en el entorno, ¿no? Ser mamá adolescente. Pero sí hay un aumento increíble de chicas adolescentes, 13, 14 años, y también menos, en el entorno de las barriadas, que es una realidad que, digamos, nos golpea y nos hace dar cuenta que tenemos que tener políticas públicas y políticas de asistencia que puedan acompañar estos procesos, ¿no? Pero sí es una cosa que nos desfocaliza, digamos, que tenemos que tener en claro cómo poder abordarlo y que no sea un abordaje solamente desde el tema de salud, sino también tiene que ver con todo el contexto social. El tema de la vivienda, porque de hecho están muchas viviendas son familias y que como al no tener otras posibilidades de ir a otro lado, los más grandes, hijos más grandes se quedan y constituyen otras familias y tenemos 1, 2, 3 generaciones viviendo en un cuartito de 2x2, todos juntos. Esto también, claro, con la promiscuidad que significa eso, me imagino. Imagínate, ¿no? Cómo construir un espacio que tenga que ver con dignidad cuando no hay aparte de lo que significa la parte laboral, el sostener la olla, es todo la exclusión del circuito educativo, y ni que hablar el tema de las barreras más vulnerables, el tema del narcotráfico, el consumo de drogas, y la violencia emerge y sale en el contexto, en las calles, el tema del delito primario para conseguir la droga. Es un cuadro, buen día, yo creo padre. que no tiene solamente una arista o una vía de solución, sino que hay que abordarlo interdisciplinar, ¿no? El tema de la vivienda, el tema del trabajo, el tema de la salud, el tema de la educación, es un abordaje multidisciplinario, ¿no? Buen día. Lo escucho y parece como una foto fija, ¿no? Durante muchos años escuchamos todos los padecimientos de las personas que tienen o que viven en la pobreza, que viven en zonas vulnerables. ¿Qué cambió en los últimos años, si es que algo ha cambiado a favor o en contra de estas familias que están en esta situación de vulnerabilidad? Si pensamos en el mapa de Quilmes de hace unos varios años atrás, vemos que hay ausencia de lo que se llamaban los primeros asentamientos, ¿no? Barrios más o menos constituidos. Yo creo que en el tiempo, la última década, ha habido un aumento masivo de lugares que no fueron pensados o no fueron diseñados con espacios que tienen que ver con las personas y el entorno, el tema del hábitat, ¿no? Sí. Pensar un lugar que tenga acceso a los servicios, que tenga espacios libres, que tenga salita, plaza, el lugar para que jueguen los chicos. Todo esto, este diseño desapareció al aparecer cantidad de asentamientos en la zona, que también tiene que ver con una necesidad de vivienda, ¿no? La vivienda es uno de los derechos fundamentales de la persona humana. A ver si lo entendí bien. Lo que está pasando es que hay menos asentamientos y por eso hay menos infraestructura, ¿eso? No, el déficit habitacional, por ejemplo, en Quilmes es altísimo. Y el lugar para edificar cada vez es menos. El tema de los asentamientos, de las barriadas, digamos,
tiene que ver también con el pensar un diseño para que la gente pueda vivir dignamente. En la actualidad no se dio, no está, y esto significa que hay muchas barriadas que están sobredimensionadas con cantidad de población sobre la misma, y esto afecta la vivienda, afecta también el entorno, y también las posibilidades de salida laboral cada vez son menos, cantidad de jóvenes en las esquinas en situación de consumo, hay lugares, barriadas, sin ir más lejos. Ayer estuvimos recorriendo en una actividad misionera, salir con la gente de varias parroquias en la IAPI, y la cantidad de jóvenes salimos a la mañana, a las 10 de la mañana. 10 de la mañana, 9 de la mañana, jóvenes en situación de consumo de alcohol, y edades muy chicas, estamos hablando de 12, 13, 14 años. Claro. Imagínese el contexto de estos jóvenes en unos años, en una década hacia adelante, ¿no? Sí, sí. Y en los últimos, desde que está, no para poner blanco y negro, buenos y malos, simplemente sí con nuevas administraciones, tanto con Martiniano Molina y con este gobierno, ¿la cosa mejoró o empeoró? Bueno, no es que haya, uno dice mejoró o empeoró, lo que sí notamos es un golpe fuerte en el tema de los servicios, que esto alteró muchísimo a algunos sectores de nuestro barrio. Hay mucha desesperación de la gente con el tema del pago de los servicios, de la luz, del gas. El aumento ha golpeado muchísimo a los sectores más vulnerables. Lo que vemos también es el tema del trabajo. Hay gente que se ha quedado sin trabajo. Lo que también vemos que esta situación, no hay zonas o lugares que son como fantasmas, digamos, que independiente de los gobiernos que han pasado, siempre han quedado postergados y nunca se les ha diseñado o pensado una intervención, esta que digo yo, no institucional. O sea, se ha arreglado una parte, pero es como un dique que tiene varios agujeritos, se tapa un agujerito, salta por otro. Hay que empezar desde abajo, un diseño, una intervención que tenga que ver con el Estado, las instituciones intermedias, la escuela, la iglesia, que pueda, el abordaje de una mejora tiene que ser entre todos los actores, ¿no? Y en especial la misma gente, tiene que empoderarse del lugar para poder ellas mismas ser actores, no objeto de asistencia, porque si no caemos en un asistencialismo que por ahí tenía una marca muy fuerte en el gobierno anterior, pero que no generaba trabajo legítimo, ¿no? Que también es una necesidad urgente, ¿no? Y usted nota, padre, estamos hablando con el provicario de Pastoral Social de toda la región ahí sur de Quilmes, etcétera, padre Juan José Vasallo, ¿usted cree, padre, que el tratamiento que aborda el Ejecutivo Nacional sobre el aborto tiene esa integralidad que para usted y para la Iglesia tiene que tener, de tratarlo con la responsabilidad, o tiene algún temor de que sea algo puramente un tema para, bueno, como dicen algunos de otro lado, tapar de otros temas, demagogia? ¿Cómo lo ve? Sí, que aparezca este tema justo en este momento tan álgido con la situación social, da que pensar, pero también era un tema que me parece que hay que abordarlo, que hay que ponerle palabras, que no es cuestión de blanco-negro, sino que hay matices, y creo que hay voces que hay que escuchar, y la construcción de un consenso, la construcción de un espacio que tiene que ver donde participa la Iglesia, porque también es parte de una sociedad, no es que viene de otro planeta, sino que estamos insertos en una sociedad que está regida por una Constitución nacional. Yo creo que nos debemos este momento de debate, de poner opiniones, de escucharnos como sociedad sobre este tema. Y la Iglesia respecta el Estado de Derecho, propio de la Constitución,
y también como pueblo cristiano, independiente si es católico o no, pero que en su mayoría tiene una tendencia, una forma, una visión, algo que decir. Nuestros obispos tienen algo que decir, lo han hecho en una carta de hace unas horas, Sí. Que tiene que ver con el respeto de la vida. Y esta postura eclesial, tanto del Papa, los obispos, y que también tiene que ver con el sentir de la gente, nuestra gente en nuestros barrios, el tema del aborto es algo que lo tiene muy muy fuerte, las barriadas, por eso siempre optan por sostener la vida. Uno dice, bueno, generalmente uno no puede asegurar el futuro del hijo, no puede asegurar que va a ser para adelante, no puede asegurar si va a haber lo necesario en la cunita, pero la gente apuesta a la vida y genera el embarazo, y la familia de alguna manera lo tienen, ¿no?, al chico. Y sí, eso es claro. algo que nos llama, más que llama la atención, sino es realmente sacar su sombrero, chapo, porque a pesar de la miseria, situación, de la angustia, falta de trabajo, ellos optan y siguen optando por tener la vida y dar el espacio de la vida, ¿no? Un tema de fondo, padre, que, bueno, en los sectores urbanos, lejanos a esto de pisar el barro como ustedes, los padres, los curas que están ahí con los pobres, la mirada es, son todos vagos, ninguno quiere trabajar, los pibes son todos chorros, hay una mirada que debe ser comprensiva, no justificativa, pero sí comprensiva de situaciones, por ejemplo, a ver, se acusa que del lado progresista todo lo que haga un pibe chorro es porque el Estado y la sociedad así lo hizo, y del lado, digamos, de los sectores más, ¿cómo se llamaría? Atávicamente los de derecha, mano dura, bala a todos los delincuentes, hay que en el medio de esas dos extremos hay que tener una mirada particular sobre qué pasa con la inseguridad y la pobreza. Sí, yo creo que ahí tenemos que tener claro, hay toda una corriente nosotros estamos en contra de la meritocracia, que si no progresaron es porque no trabajaron, no hicieron, si no están bien o no tienen el auto o la casa, porque es culpa de ellos, no hicieron el mérito propio. Yo creo que el entorno y las circunstancias de un joven que está buscando en su primer trabajo, ser laboral, y que es un continuo fracaso, que no hay posibilidades, que él está angustiado porque también es soporte en la casa, y no hay alternativa. Yo creo que el entorno en el cual se construyen estas posibilidades en las barriadas es mucho menor. No es lo mismo un chico que un adolescente, un joven que tiene una familia constituida, que tiene un fuerte recurso económico, con otro que está sobreviviendo, que está galgueando, que come cada tanto. Claro. Cada tanto, sí, que a veces está uno enfermo, no tiene remedios. Perdón, no que lo interrumpa, padre, pero es un sí. tema que a mí me interesa y siempre lo abordo, tratando de tener esa mirada como la suya. Y yo digo, yo tengo hijas, ¿no? Y me acuerdo cuando era más chiquita, todas las noches las tapaba, me preocupaba de que en la cama no se les corra la sábana, obviamente de que hayan comido bien, de que no tengan ni frío ni calor. Y a veces yo lo traslado a eso y digo, ¿qué será la vida de un niño que capaz que no comió los 2 últimos días, a la noche tomó un té con una galleta, al mediodía comió en el colegio y se duerme con hambre y se le cae el agua cuando llueve y pasan los ratones mientras está durmiendo y convive con hermanos grandes, hermanastros? Digo, ¿cómo no comprender que después tal vez la vida lo lleve lamentablemente por el lugar que uno no lo quiere, o que te pare en el semáforo y te diga, me da una monedita, quiere que le limpie el vidrio? No digo justificar, porque a mí si tocan a mis hijas o me roban por una campera y me clavan un cuchillo, voy a querer lo peor en ese momento, pero digo, una mirada más comprensiva, de los sectores de clase media para arriba que siempre estigmatizan y dicen matarlos a todos, estos negros de M. Soy duro con lo que digo, pero esa mirada, ¿no es necesaria o estoy equivocado? No, yo creo que es
fundamental que tiene que ver con sanar estas grietas que se construyen en la sociedad, de los de la barriada, el color de la piel, la tonada, el tema de la migración paraguaya, boliviana, estamos constituidos y enseguida generamos grietas de unos y otros. Yo creo que justamente la construcción de una sociedad sana tiene que ver con la inclusión y la generación de posibilidades, y en especial aquellas que están más vulneradas. Esto de poder pensarnos como una sociedad de hermanos, una construcción de una fraternidad, una identidad argentina, tiene que ver justamente con generar posibilidades. Por supuesto que hay la situación de cantidad que estamos hablando de hijos que estuvieron padres sin trabajo continuo y estable, y la única alternativa que se habla en la casa es el subsidio, la asignación universal o el plan. Y claro, esto en la constitución de los chicos, ¿qué quiere ser el día de mañana? Piquetero. Claro. Digamos, el horizonte, la construcción del futuro, el sueño hacia adelante, hay que hacerlo. Por eso decía, el trabajo es dificilísimo, porque hay que generar conciencia de la cultura del trabajo desde muy abajo, y lo que significa también generar la conciencia de la necesidad de estudio. Dice, ¿para qué vamos a estudiar si después no se consigue nada? Digamos, claro, no hay chance para nada. O sea, es una incentivar a generar estudio para el día de mañana poder conseguir trabajo, cuando ellos visualizan en sus horizontes que los que estudiaron no tienen posibilidad. Y esto que a la vez es necesario, sigue la ayuda en emergencia, es necesaria la ayuda de la asignación universal, de los planes, pero también extenderla en el tiempo y extenderla indiscriminadamente también es contraproducente, porque también genera lo que es una falta de iniciativa, de luchar por uno, luchar por mejorar la calidad de vida. Se destruye lo que se llama la cultura del trabajo. ¿Y usted observa que con estos modelos económicos como el que se está llevando a cabo ahora, eso va a ser posible? ¿Lo observa como que apunta a esa dirección, o por el contrario va a agudizar los problemas de pobreza? No, lo que observamos a nivel social es que los modelos económicos tienen una macrovisión y que, no visualizan estas poblaciones tan vulnerables. Dentro de su esquema económico están como ausentes, digamos, la parte del pobrerío, los pobres. Tiene que ver con una mejora macro de la economía que apunta al desborde, la teoría de que si se mejora todo, la copa va a desbordar y va a llegar a los sectores más vulnerables. Sí, la teoría del derrame. ¿Y esto en la práctica, usted con la experiencia que tiene? No, en la práctica no, que es terrible, digamos, porque siempre son los últimos, siempre son los más postergados, los más pobres, los que más sufren, y nosotros lo vemos no solamente en estadísticas, sino que lo vemos sobre el terreno, porque estamos con la gente, nos golpean la puerta, nos piden ayuda, situaciones terribles, desesperantes, angustiantes, y a nivel Estado las respuestas es un Estado que no tiene construcción del terreno, o sea, desde las ideas, iniciativas, les cuesta llegar al terreno concreto. O sea, no tienen territorio ni experiencia en el territorio. Claro. Sí, es más laboratorio que... Efectivamente, entonces hacen ensayos unos sobre otros, pero me parece que por eso lo que nosotros pedimos como iglesia, como institución y CNG, que den espacio para que aquellos que estamos trabajando sobre el terreno podamos incidir en las políticas públicas y poder coordinar estas políticas públicas, o sea, poder ayudar a esta construcción, y tenemos algo que decir. No es cuestión de bajar con un container de polenta y fideos en el lugar, sino que es mucho más, ¿no? Sí, claro. Sí, está clarísimo, padre. Ha sido muy esclarecedor para los que no conocemos el día a día de todo eso. Ha sido muy amable en habernos atendido, padre. Muchas gracias. No, por favor.
Un gran cariño y gracias por su tarea. Bueno, buen día y adelante. Gracias. El provicario de la Pastoral Social, que trabaja concretamente en Quilmes, Berazategui, toda esa zona del conurbano de mucha vulnerabilidad, el padre Juan José Vasallo, dando definiciones concretas, aumento de la necesidad de alimentos, de pérdida de trabajo, estaba relatando esto, estaba diciendo cada vez son más las nenas de 13, 14, 15 años que quedan embarazadas, la realidad del aborto es una realidad concreta, y la situación del entorno es inevitable para comprender también muchas cuestiones que hacen inclusive a la inseguridad.